Bueno, un poquito me gustaría, en principio, que ustedes traigan cualquier contenido que les interese hablar con respecto a la educación. Sí, básicamente durante todo el cuatrimestre hablaremos del campo de la didáctica, que básicamente tiene que ver con la educación en general. Y hay algunos conceptos, hay algunas palabras que se conforman como objeto de estudio de la didáctica, eh, y tienen sus características, tienen sus definiciones específicas. ¿Sí? Por ejemplo, en la unidad uno vamos a hablar de enseñanza. Y enseñanza, en principio, tiene una definición general que la van a abordar los autores de esta primera unidad de diferentes maneras, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, el texto de Laura Basabe y Estela Cols, que es un artículo académico, que es parte de un texto un poquito más largo, eh, y van a hablar en principio de cuatro primeros pasos que podemos ir dando para ingresar a la complejidad de este concepto de enseñanza. Pero en principio van a ver que las primeras definiciones son básicas, ¿sí? Carecen de un contenido que tenga que ver, por ejemplo, con el contexto. Pero en principio, enseñanza es, digamos, como la acción que llevamos adelante las personas que sabemos, que tenemos el conocimiento de un contenido, y esto difiere del otro concepto que siempre acompaña la enseñanza, pero va por carriles diferentes, que es el aprendizaje. Así que en principio, eso veremos que es enseñanza, y luego iremos llegando a la complejidad del concepto a lo largo del todo el cuatrimestre, porque en principio nosotros trataremos de entender, por ejemplo, que la enseñanza para la didáctica es aquello que sucede en la escuela, que está enmarcado por determinadas regulaciones, que tienen que ver con la constitución de un Estado, que tienen que ver también con un territorio, con determinada geografía, ¿sí? Con la población que que reciben esas enseñanzas, que tiene que ver con objetivos que se plantean. O sea, nosotros organizamos, como seres humanos, organizamos un sistema educativo con determinados fines. Hablaremos de eso más que nada en las clases y en los videos. En los textos está quizás demarcado o definido de forma generalizada, pero bueno, nosotros acá en el intercambio, incluso con los intereses que ustedes tengan, podemos hablar de manera un poco más concreta de lo que sucede en la enseñanza, ¿sí? Traer un poco la cuestión que sucede en la realidad educativa, y, y llevarlo también al plano de las ideas y de lo teórico que plantea didáctica. No estoy planteando nada nuevo, no es eh, algo que estemos inventando. ¿Por qué lo digo? Porque la didáctica es una disciplina práctica, básicamente. No es, por ejemplo, si nosotros hablamos de la filosofía, y bueno, la filosofía es una ciencia que puede quedarse en el plano abstracto, en el plano de la abstracción. Eh, por supuesto que puede relacionarse con lo que sucede en la realidad después, pero la didáctica no puede hacer eso. La teoría que desarrolla la didáctica tiene que ver con lo que la didáctica toma del plano de la realidad, del plano de la práctica. O sea, desarrolla sus teorías en base al plano de, la, de lo que sucede, por ejemplo, en las aulas, que lo que sucede, lo que hacen los y las docentes, el intercambio que hay, o también, por ejemplo, cómo el docente o cómo un sistema educativo selecciona conocimiento,
y deja otro de lado para poder llevar adelante ese proyecto educativo, ¿sí? Y después tenemos, en la unidad 2, tenemos el concepto de currículum, que también es otro de los objetos de estudio de la didáctica. El currículum es una palabra menos familiar, es algo que usamos para diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, por ahí les suena del currículum vitae, o por ahí ya lo escucharon al tema del currículum, pero es un concepto un poquito más esquivo. Y en principio también haremos algo parecido que hacemos con el concepto de enseñanza. Primero veremos la generalidad del currículum y después nos daremos cuenta que en realidad en el concepto de currículum se incluye una complejidad que bueno, va a ser más difícil de abarcarla, pero bueno, haremos el intento. Pero en principio el currículum tiene que ver con esos contenidos que seleccionamos para enseñar, ¿sí? Ahí en el texto de Laura Basabe y Estela Cols, veremos que este primer pasito que damos para entender a la enseñanza es que está compuesto por 3 elementos básicos. Uno es una persona que sabe el contenido a enseñar, otro es una persona que no sabe el contenido, podemos llamarlo el estudiante, el aprendiz, y después está el contenido en cuestión. Cuando nosotros hablamos de currículum, de lo que estamos hablando es de la relación entre la persona que está enseñando o quien ocupe ese rol. Puede ser una institución, por ejemplo, la escuela puede estar ejerciendo ese rol de persona que sabe, digamos, ¿no? En el sentido teórico, abstracto. Nosotros cuando lo llevamos al plano de lo concreto podemos ubicar diferentes sujetos dentro de esa categoría, persona que sabe, persona que conoce conocimiento, que maneja determinada habilidad y que está dispuesta a enseñarlo, ¿sí? ¿Cómo se hace la selección del contenido o qué contenidos se enseñan con respecto a lo que se propone esa persona o a lo que la otra persona también quiere aprender? Ahí empezamos a vislumbrar un poquito el lugar del currículum. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Esto, otro ejemplo puede ser que si hablamos de los orígenes del Estado argentino, del Estado moderno, allá por finales del siglo XVII, o XVIII, perdón, y principios del siglo XX, vamos a tener que con la conformación del Estado argentino también se conforma un sistema educativo con otras entidades, además junto con el Estado, ¿no? Esta es, de alguna manera, la forma en que se constituyen los estados modernos occidentales, ¿sí? Nosotros en Argentina lo hicimos en base a esos ejemplos que teníamos, ¿no? Y en gran medida el sistema educativo, la referencia para quienes gobernaron el Estado argentino en esos comienzos es el ejemplo francés, digamos, ¿no? Entonces hay algunos elementos que podemos tener en cuenta cuando hablamos de los inicios de la escuela argentina. Por ejemplo, que la escuela argentina fue laica en un principio, producto de un debate entre diferentes sectores hegemónicos de la sociedad. Lo que se terminó determinando de la escuela argentina es que, por ejemplo, iba a ser laica. Y esa es una selección de contenido así. Es como podemos definir quizás el currículum de los orígenes de la escuela argentina, que fue laica, ¿no? Es una de las características. Y además, el currículum es un concepto que nos va a servir para ver bien qué pasó también. Sí, ¿qué pasó? ¿Fue efectivamente laica? ¿Lo fue a lo largo de toda la historia argentina en la escuela? ¿Qué pasa cuando la institución que se opuso a la laicidad, que es la Iglesia Católica, se habrá quedado de brazos cruzados la Iglesia Católica y diciendo, bueno, que la escuela sea laica, perdí, chao? No pasó eso. Claro. Entonces,
tenemos que esta institución con tanto poder buscó maneras a lo largo de la historia, a partir de ese momento y a lo largo de la historia, de continuar con ese debate, de meterse en el campo de lo educativo, que consideró como fundamental, ¿no? Y los por qué, o sea, por qué quienes se representaron en el liberalismo en la Argentina consideraron que era importante que la educación sea laica. Bueno, nosotros no trabajaremos esas cuestiones, trabajaremos el concepto del currículum desde otros aspectos, pero estos son buenos ejemplos para que tengamos en cuenta y podamos ir comprendiendo lo que es currículum. Después en la unidad 3 vamos a ver lo que está relacionado con la planificación y las estrategias docentes. ¿Sí? Tendremos ahí 3 textos que ejemplifican esta cuestión de la planificación y de la estrategia docente. Y fíjense que el concepto de planificación, la idea de planificación o de programación de la educación o de las estrategias que están íntimamente ligados con la didáctica, necesariamente es preciso que tengamos alguna idea ya de lo que significa la enseñanza y lo que significa el currículum, ¿sí? Porque de alguna manera en planificación ya tenemos metidos, digamos, dentro de planificación el concepto de enseñanza y el concepto de currículum. Porque nosotros cuando planificamos, uno de los elementos clave de la enseñanza es que la enseñanza es una acción intencional. Este es uno de los aspectos que mencionan Laura Basabe y Estela Cols en su texto, y la manera de abordar esta idea de acción intencional es comprender que cuando nosotros vamos a enseñar algo, de alguna manera premeditamos ese momento en el cual lo hacemos. ¿Sí? No existe la improvisación en la educación. O sea, hay personas que dedican más tiempo a la planificación, hay personas que no dedican tanto tiempo a la planificación, y hay personas que no dedican tiempo directamente a la planificación, pero hay premeditación. O sea, yo cuando voy a dar, ustedes, cualquiera de nosotros, cuando vamos a dar la clase de algo, ya sabemos que vamos a dar ese contenido, ¿no? No, qué sé yo, por ahí alguien dice algo y sucede algo diferente a lo que planificamos, pero igualmente esa premeditación mínima existió, ¿no? Y por supuesto que también hay algo de improvisación, o sea, no calculamos todas nuestras palabras, sino calculamos todos los segundos y minutos. Hay docentes que tienen la característica de gestionar mucho mejor el tiempo, y esto también lo veremos con estos autores que se llaman Festermacher y Soltis, que algo si quieren puedo adelantarles, bueno, de hecho lo estoy haciendo, pero estos autores son interesantes porque dan un poquito más. O sea, tenemos a Daniel Feldman y al texto de Basabe y Cols, que hablan un poquito de manera abstracta del concepto de enseñanza. En cambio, tenemos a Festermacher y Soltis que dan ese pasito y dicen, bueno, nosotros vamos a hablar de 3 tipos de docentes que los observamos dando clases y que los caracterizamos de determinada manera porque los vimos. Y uno de esos docentes se llama el docente ejecutivo, el enfoque ejecutivo, y es un docente al cual le importa mucho, como es, medir los tiempos de su enseñanza, digamos, ¿no? De su práctica educativa. Es un gestor del tiempo, lo van a definir estos autores. Y bueno, qué sé yo, mucho no me identifico con ese docente, pero todos tenemos algo de estos 3 enfoques, ¿no? Es necesario, de alguna manera, que nosotros tengamos una idea de cuánto tiempo nos va a llevar cada parte de la clase, y eso, por supuesto, como consideramos que es algo útil, es porque lo vamos a ver también en esta unidad 3, en donde vamos a ver la planificación. Entonces, bueno, me interesa a mí mucho que ustedes vayan viendo cómo se entrelazan todas estas ideas,
en esta cuestión que, bueno, tiene su complejidad y que tiene que ver con el dictado de clases, con la tarea de enseñar. Y por último tendremos la unidad 4, que, disculpen, que en la unidad 4 veremos el concepto de evaluación. Y bueno, el concepto de evaluación es un concepto muy interesante que tenemos que tener en cuenta. En principio porque la evaluación es algo que siempre sucede. Es algo de lo cual no podemos escapar, digamos. Es parte imprescindible de la enseñanza. Lo que pasa es que hay diferentes formas de ver a la evaluación. Hay una forma que está ligada al control del saber, que está ligada a una concepción quizás de las más antiguas que tiene que ver con el conductismo. Hablaremos del conductismo un poquito, quizás algunos o algunas de ustedes conocen el término, por ahí quizás lo vieron en pedagogía o en otra materia, no sé si las hicieron ya. Sí, yo ¿Sí? lo vi el cuatrimestre pasado en Psicología Educacional. Ah, perfecto. Bueno, hablaremos un poquito de conductismo, porque en principio porque en esta materia vamos a hablar de otra corriente de pensamiento psicológica que es, o sea, es un contenido transversal en toda la materia porque se conforma como los fundamentos de la perspectiva didáctica desde la cual yo me paro y doy la materia, ¿no? Cuyos exponentes del cognitivismo son Vygotsky y Brunner. Y en cierta medida hablaremos del conductismo porque cuando Vygotsky, que es el iniciador del cognitivismo, desarrolla sus teorías psicológicas, de alguna manera se contraponen o les ponen, digamos, innova sobre un campo en el cual solamente era hegemonizado por el conductismo. O sea, el conductismo era la única corriente psicológica, durante mucho tiempo lo fue, que hacía sus aportes en lo relacionado con la enseñanza y con el aprendizaje. Y Vygotsky es un autor que va a hacer investigaciones y va a desarrollar una teoría que contraponen algunos preceptos fundamentales del conductismo. ¿Y por qué estoy hablando de esto cuando hablamos de evaluación? Porque aún hoy en día, siendo que el conductismo ya no es hegemónico en la escena del debate psicológico sobre el aprendizaje, aún hoy en día algunos preceptos del conductismo siguen vigentes. Y quizás porque algunos elementos están muy naturalizados, ¿sí? Por ejemplo, solemos relacionar la evaluación al control del saber, ¿sí? Quizás de manera inconsciente. O sea, fíjense, cualquiera de ustedes pueden rememorar cualquier momento de su formación en secundaria o en el profesorado, y van a ver que las evaluaciones están íntimamente ligadas con las calificaciones. Y esto no tiene por qué ser así. O sea, simplemente en el sistema educativo que nosotros vivimos hoy es prácticamente una imposición. O sea, incluso como estudiantes ustedes desean tener una nota para cuantificar su evolución, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con alguna propuesta en la cual la calificación no es algo importante o directamente no existe, el estudiante o quien está del lado de estudiante pretende que esa calificación exista, que se cuantifique, que se materialice de alguna manera. El conductismo lo que desarrolló como evaluación es básicamente
porque tiene que ver con su desarrollo teórico, es que el conductismo, digamos, basaba su teoría en que un aprendizaje sucede cuando una conducta se modifica, o sea, cuando la conducta es aquello visible, ¿no? De lo que hacemos los seres vivos, ¿no? En general. Entonces, es necesario cuantificar eso, ¿no? Como teoría psicológica que pretendía acercarse a los preceptos de la ciencia, era necesario que esas cuestiones se cuantifiquen. Entonces, esta es una cuestión que heredamos del conductismo, del cual no podemos despegarnos del todo. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en la unidad 4 son formas alternativas de evaluación. Y un concepto clave que es novedoso y se aleja de esta definición de la evaluación como control del saber, que tiene que ver con la idea de que la evaluación también es parte de un proceso parte del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la evaluación como una herramienta de control del saber, lo que obtenemos de alguna manera es que es el fin de un aprendizaje. O sea, la evaluación indica el fin de un aprendizaje. En cambio, si nosotros nos alejamos, o sea, pensemos que acá hay una línea entre un extremo, que es la evaluación como el control del saber, y por otro lado tenemos a la evaluación como herramienta del aprendizaje, van a ver que hay maneras de alejarnos hasta llegar a la evaluación como alternativa, no solamente como elemento de control del saber, sino como evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si nosotros pensamos a la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, no nos está indicando que cuando hay una evaluación es porque culminó un momento del aprendizaje y está por empezar otro, sino que hay continuidad, o sea, no es el fin de nada, sino que es parte de un proceso más grande. Entonces trataremos de abordar a la evaluación de esa manera. No discutiremos la cuestión de la calificación, pero porque no nos da el tiempo, pero sería maravilloso también discutir esa cuestión. Pero tampoco, si ustedes me preguntan por qué, no sé si quieren saberlo. Odio cuando me pregunto a mí mismo, así que ustedes cualquier cosa pregúntenme, si quieren preguntar. Pero bueno, si ustedes me preguntaran por qué, yo les diría que es porque en realidad el sistema exige que haya una calificación. O sea, yo puedo ser súper innovador y recopado y diseñar evaluaciones en donde la calificación no es algo central, pero finalmente cuando yo tengo que subir las notas al acta, ahí me surge la necesidad de calificar. Entonces, si finalmente va a estar la necesidad de calificar, entonces hagámoslo a través de un proceso serio, ¿sí? O sea, si vamos a calificar, a mí como docente me interesa que ustedes sean parte de ese proceso de obtener la calificación, que no sea una tarea arbitraria, ¿no? Por parte de alguien, en este caso por mi parte. Me gustaría que ustedes participen de esa calificación y que al menos comprendan por qué llegaron a esa calificación al final del cuatrimestre. Y además que puedan mejorar. Sí, yo les conté recién que iban a obtener tres calificaciones a lo largo del cuatrimestre, y la idea es que las calificaciones, ninguna de las calificaciones sean definitivas, que ustedes, si lo desean, puedan mejorar esa calificación para obtener un promedio más acorde, digamos, a lo que ustedes sintieron que dieron para esta materia. Bueno, hay una cuestión importante que tiene que ver con el tiempo y que a veces ustedes como estudiantes dan lo que pueden en función del tiempo que tienen, porque bueno, se sabe que muchas de ustedes trabajan y además tienen otras materias
Así que eso, bueno, es un factor importante, ¿no? En realidad la calificación tiene un factor muy importante de arbitrariedad. O sea, por más que nosotros hagamos esfuerzos, hay un elemento de arbitrariedad que no lo vamos a poder sacar del todo. Y esto es cómo nosotros hacemos que la actividad como estudiante se refleje en una nota. Buenas, Micaela, ¿cómo andás? Hola, perdón por el retardo. Es que ayer me di la vacuna y estoy medio... Ay, bueno, no te das problema. Esto se está grabando, así que si vos te sentís mal y no querés estar, no hay obligatoriedad. Algo que no mencioné antes y que Micaela me da el pie para decirlo es que las clases sincrónicas no son obligatorias. Por eso lo que yo les decía es que en principio las grabo, a mí yo prefiero que ustedes estén, o sea, es un arma de doble filo que yo diga que no es obligatorio, pero porque yo prefiero que estén y que intercambiemos. Pero bueno, yo prefiero, digamos, que participen en los foros, mantener, digamos, un carácter de obligatoriedad en la participación de los foros y no en los encuentros sincrónicos. Igual todo lo que hay en la materia, a mí me gustaría que lo hagan porque les sirve y no porque es obligatorio, por supuesto. Mica, te digo nomás para darte una idea de dónde estamos. Recién hablamos, o sea, yo el video lo voy partiendo, dividiendo en partes. Así a ustedes les es más fácil encontrar la parte que ustedes quieren. En un ratito, después de decirte esto, voy a cortar este video para cuando lo suba tenga, no sé, una duración de 15, 20 minutos. Ya hicimos una intervención en función de los requisitos de aprobación de la materia, que va a estar en el primer video, y en esta última parte estuvimos hablando durante 15, 20 minutos, estuve hablando yo solo, no. Después hablarán ustedes sobre de qué se trata de la materia, cómo está dividida en unidades, la unidad de contenido de cada parte. Y ahora me canso. Y ahora vamos a cortar este video y vamos a hablar un poquito de unidad 1 del concepto de enseñanza. ¿Qué te parece, Mica? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estuve viendo que había unos videos subidos al foro, pero no sé si eran del cuatrimestre pasado, porque también estaba en partes, puede ser. Si están, me equivoqué en dejarlos, porque la idea es poner estos de acá. A ver, me fijo, porque lo tengo acá abierto. Unidad 1, hablemos un poco de enseñanza. Sí, Si yo vi lo mismo. bueno, si son del cuatrimestre pasado, ven que hay otras personas ahí. Me olvidé de sacarlos, pero yo en su lugar voy a poner los videos que estamos grabando ahora. Lo que sí que van a estar los foros para presentarse, para hacer consultas y para hablar del legado de Comenio. Les voy a dejar un video que no está en la clase. Esta clase yo no la tendrían que ver ustedes, me equivoqué en dejarlo a la vista. Pero igualmente es lo que van a ver hoy. Voy a cambiar, el texto es del cuatrimestre pasado y los videos son del cuatrimestre pasado. Pero en general hay algunas cosas que las dejaré y otras agregaré según lo que hablamos. Y habrá un pequeño videíto de un documental sobre Comenio, que bueno, ahora les voy a contar por qué Comenio está ahí en esa primera consigna. Pero pueden ir presentándose y pueden disponer del foro de consultas. Pero a partir de hoy, cuando terminemos esta clase y suba yo los videos, van a poder completar el primer foro, que es el de la consigna de Comenio. ¿Sí? Bueno, corto un poquito esta grabación